Para que nos hable del Popol Vuh en las artes plásticas, gráficas, perdón. Le damos la palabra, doctor. Gracias. ¿Aló? Bueno. Bien, pues muy buenas noches. Soy Carlos Navarrete Cáceres, guatemalteco, con 48 años de trabajar en la universidad. Y jamás he perdido pues mis ligas, mi razón de ser guatemalteco. Y eso tiene que ver con el porqué de esta conferencia, ¿no? Las ausencias de la patria, las ausencias de la tierra, las ausencias de las familias, los exilios, hacen que uno se proponga de repente trabajos imposibles. Y pasando el tiempo decía, bueno, estoy trabajando, precisamente trabajé aquí en el Museo de Antropología, y ayudé al doctor Alfonso Caso en la Sala Mexica y luego me quedé trabajando como curador de la Sala Mexica. He sido el único extranjero, y lo digo con orgullo, ¿no? El único extranjero que ha tenido a cargo la Sala Mexica del museo, que podríamos decir la sala central de este museo. Y entonces decía, yo tengo que hacer algo de Guatemala, tengo que trabajar alguna. Entonces se me ocurrió hacer una bibliografía general del Popol Vuh, una locura, ¿no? Voy a hacer una bibliografía, y peor, la voy a hacer comentada. Entonces empecé a hacer fichas, a buscar bibliografías, a buscar artículos, pero de repente llegaron las computadoras y el siglo me alcanzó. Me di cuenta que en la red estaba gran parte de lo que yo estaba sacando. Entonces agarré todas las fichas, se las metí en una caja de cartón, pero le hice una ranura como si fuera alcancía. Y cuando leía, por ejemplo, que en el Japón se iba a presentar el Real Ballet del Japón, en el Fujiyama además, con una representación de los gemelos, salía una notita, la recortaba y la echaba, le ponía la ficha del periódico y la fecha, que en la Unión Soviética también los gemelos del Popol Vuh con el Bolshoi, una pequeña nota también la echaba, y así fue creciendo. O sea, esa no es metodología que yo le pudiera enseñar a mis alumnos, la caja de cartón, ¿verdad? Un día me invitan en Colombia a dar una conferencia en un congreso de religiones prehispánicas para que trabajara algo de los textos guatemaltecos. Y abrí la caja y con una secretaria, yo no sé manejar computadora todavía, entonces empezamos a ver y me di cuenta que la red, sí, en la red está lo esencial, pero no está todo. Esas notitas, los anuncios de alguna obra de teatro, ciertas entrevistas, no existían en la red. Entonces empecé a trabajar, a volver a tomarlo el Popol Vuh. ¿Qué me hizo trabajar el Popol Vuh otra vez? El Popol Vuh se ha vuelto un poquito como una pelota de ping-pong entre, digamos, las comunidades indígenas y el mundo ladino, para decirlo así, en Guatemala. Una confrontación, no, por supuesto, siempre hay fundamentalismos de uno o de otro lado. Entonces dispuse a hacer el título que le di a la conferencia, era el Popol Vuh, Patrimonio Nacional, Étnico o Universal. Entonces, pues realmente es una obra universal, o sea, está mucho más lejos que de cualquier problema de carácter político, porque incluso en algún congreso del Popol Vuh que había yo asistido en Guatemala, se había parado un señor para decir que la Academia de la Lengua Maya Quiché debería de prohibir que se trasteara el Popol Vuh,
porque ningún extranjero ni ninguna persona no maya tenía derecho a trabajarla, porque podían conocer la lengua, pero no el espíritu. Eso dio lugar también a una serie de barbaridades de algunos intelectuales guatemaltecos que al mismo tiempo plantearon que, por ejemplo, los mayas no tenían por qué atribuirse el Popol Vuh, porque si habían venido de Tula, entonces no hablaban maya, sino hablaban azteca, además azteca. En Tula no sabemos si se hablaba azteca o no, sabemos que había un conjunto de lenguas. Bueno, eso es lo que había que cortar. El Popol Vuh debe ser un enlace que nos dé etnicidad, que nos dé patria, que nos dé nacionalidad, que nos haga sentir orgullosos, pero al mismo tiempo entender que se trata de una obra de carácter universal. De modo que el trabajo en general trata de escultura, de literatura infantil, y en este caso pues traje una muestra de lo que el Popol Vuh ha dado a las artes plásticas. Entonces pues comienzo con la plática del Popol Vuh. La primer persona, el primer artista que he logrado encontrar que plasmó en sus pinturas temas del Popol Vuh fue el maestro Galeotti Torres, un magnífico escultor guatemalteco de la generación más o menos, de la generación de los tepeus, que se llamaron la generación de intelectuales de 1930. Hizo toda una serie de cuadros, de pinturas con personajes del Popol Vuh, que los hizo para el museo, el primer museo nacional de Guatemala de arqueología, que estaba en lo que hoy es la finca La Aurora, en Guatemala, en una casa que había sido la casa de té. Ahí funda el maestro, don J. Antonio Villacorta, el licenciado, traductor del Popol Vuh, funda el museo. Y el que decora con algunos cuadros el museo fue Galeotti Torres. Yo solo he podido conseguirlo en blanco y negro porque las pinturas las tienen en bodega. Entonces es casi imposible poderlas ver. Deberían de rescatarse estas pinturas. Pero precisamente Galeotti Torres no las pintó así a su pensamiento, sino se interiorizó, y él mismo en un artículo publicado en 1900, a principios de los 30, en la Academia de Geografía e Historia, él mismo dice cuáles son los temas del Popol Vuh que le interesaron. Y pasamos luego a nuestro gran pintor, a Carlos Mérida. Carlos Mérida llega a Guatemala de nuevo cuando en los años de la democracia, de los 10 años de nuestra famosa primavera democrática, del 44 al 54, llega a Mérida y pone su primera exposición en 1945. Él no había expuesto en Guatemala desde principios de los años 20, no había vuelto. Y entonces presenta los llamados temas del Popol Vuh. Por supuesto, habían pasado unas épocas muy duras en Guatemala, muy controlado el asunto político, cultural, por un gobierno bastante dictatorial. Entonces, la pintura guatemalteca estaba muy metida en el ambiente académico, era una pintura académica, no se había soltado, podremos decir, aunque magníficos pintores, pero eran más que todo paisajistas. Entonces Mérida asusta. Yo recuerdo que tengo por ahí algunos de los recortes de los críticos de aquella época que decían, pues Mérida nos trajo pues algunas cosas que cuando yo salí, cerré los ojos, vi el sol y se me aparecieron las pinturas de Carlos Mérida, decía uno de los pintores, pero está Mérida pues utilizando ya el Popol Vuh con la conceja, con el oráculo,
Y esta imagen del Popol Vuh de Mérida también es de las, como digo, asustó Mérida con estos cuadros. Estaba él buscando todavía, y parte de su búsqueda nacional fue precisamente basado en 2 ediciones de Popol Vuh que tenía en su biblioteca. La biblioteca se expuso hace más o menos unos 12 años, estaba con algunas pinturas de él en Santo Domingo, en la antigua Guatemala. Ahí estaban las 2 ediciones que él utilizó. Él utiliza la edición de Villacorta y Rodas y posteriormente la de Adrián Recinos. Ya no conoció, por supuesto, las nuevas propuestas de los traductores. Y tenemos esta que es una síntesis, ¿verdad? Una síntesis del Popol Vuh, ¿no? Es una síntesis abstracta, con la figura, se puede decir un perfil maya, y luego los pájaros, los animales, a su estilo de Mérida. Esto es de 1943. Y aquí ya es Mérida con un canto al libro sagrado, ¿verdad? Yo no sé si se ve bien porque acá sí siento un poco opaco. Bueno, 1978, ya es el Mérida más conocido, el Mérida que geometriza, el Mérida que echa las líneas rectas, curvas y que va creando así su maravillosa pintura, ¿no? Y aquí tenemos el abuelo Ixmucané también, y también pinturas más o menos de los años 60, ¿no? Donde está ya en plena creación Mérida. Nunca dejó Mérida el tema Popol Vuh, lo mantuvo hasta el último momento, ¿no? Y podemos ver las profecías y el pequeño brujo. No siempre él inventaba personajes. Brujo grande, brujo pequeño. Hizo más o menos lo que Miguel Ángel Asturias hace en las leyendas de Guatemala, por ejemplo, que recrea, no copia, está recreando el libro sagrado. Y esto ya es totalmente el ajao, Tojil y la diosa, por ejemplo. En el Popol Vuh no tenemos un Tojil y la diosa, pero es las mezclas que hace la creación artística basada en el texto quiché. Y este Tzel y el brujo, se encuentra en el museo, estuvo un tiempo en Relaciones Exteriores en Guatemala y ahora se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Guatemala. Es un mural transportable, ¿no? Y por supuesto el canto al maya, los recuerdos guatemaltecos del telar, de las telas, ¿no? Mérida utilizó mucho esa geometrización que hacen nuestras tejedoras, ¿verdad? Y por supuesto, fotografía de la gran fotógrafa mexicana Lola Álvarez Bravo, de la Escuela Mexicana de Arte. Es contemporánea de Diego, de Siqueiros, de Orozco y de Álvarez Bravo, por supuesto, el hermano, ¿no? Y el autorretrato de Carlos Mérida, es él, su perfil, ¿no? Es un autorretrato maya también. Y con esto dejo el tema de su pintura, porque él también hizo pintoescultura. Y esta es la integración plástica que buscó siempre Mérida. Mérida ha tenido mala suerte en muchas de sus creaciones con arquitectura. Se perdió el mural que estaba en la avenida Isabel la Católica. Se perdió, ahorita parece que lo están restaurando, el telón del cine Manacar, se va a volver a restituir. Y se perdió con el terremoto los mayas, que los hizo convivir con lo tolteca en los murales del multifamiliar que se vino abajo, ¿verdad? Con ellos, digo yo, vino Cabracán y movió la tierra en el terremoto del 85. Y esto es la leyenda del Popol Vuh, ¿verdad? En las escaleras. Este es un boceto, son los bocetos que Mérida hizo para los murales, esto que él llamó pintoescultura, ¿verdad?
Y ahí están los dioses que suben, los que están subiendo son los que sobrevivieron, ¿verdad? Y el Renacimiento, a través de lo que se logró reconstruir, que ahora se encuentra en las fuentes brotantes del Iste, ¿no? Aquí tuvo que ver mucho Alfonso Soto Soria, un museógrafo, uno de los grandes museógrafos mexicanos que trabajó tanto en el viejo Museo de Antropología en Moneda como en este. También él fue ayudante de Mérida, entonces él contribuyó mucho a restaurar algunas partes que están en este monumento, es lo que se conserva de Mérida. Otro gran pintor guatemalteco, esta es una belleza de pintura, es un mural de González Goyri, ¿verdad? De Roberto González Goyri, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología y Etnología en Guatemala, ¿no? Es nuevamente uno de los temas preferidos de todos los artistas. Ixquic y el árbol de las calaveras. Esto y los gemelos son temas constantes en la plástica relacionada con el Popol Vuh. Es una belleza de color, ¿no? Es un fragmento. Y aquí tenemos también otro de los fragmentos de los héroes gemelos, ¿verdad? Los jugadores de pelota, ¿verdad? También parte del museo. Aquí están los jugadores de pelota en pleno y el diseño del juego de pelota en la parte inferior, ¿verdad? Eso es otro de los grandes pintores guatemaltecos. Si algo ha dado Guatemala al arte universal es su pintura, representados en grandes museos internacionales, ¿no? Es uno de nuestros orgullos, la plástica, ¿no? Y esta que tomarle fotografía es casi peligro de muerte, porque hay que estar entre la Séptima Avenida en la calle cuando está todo el tráfico, ¿verdad? Fotografía que tomó mi esposa de la creación de los animales, más bien la creación del maíz por los 4 animales, que varían de acuerdo a algunos de los textos mayas, ¿verdad? Son diferentes los que están en el memorial de Sololá, o sea, el Tepanatitlán, y diferentes los del Popol Vuh, diferentes los de los mitos mayas también, tzotziles en Chiapas, un poco diferentes también los de Yucatán, ¿verdad? Y abajo la creación del hombre, donde nuevamente están los animales presentes, los animales creadores, podríamos decir, los que descubren el maíz, los que sacan el maíz de una grieta donde cae un rayo y rompe y quema los primeros granos. Y esto es también hay toda una serie de pintores que dieron sobre los textos. 4 pintores, que voy a pasar ahorita de ellos, son los pintores que ilustraron la edición oficial del Popol Vuh, cuando se declaró el Popol Vuh patrimonio nacional. Y 4 pintores, Anleu Díaz, que también es un magnífico músico. Estos son de Augusto Quiroga, también están en la gran edición, es una edición muy hermosa del Popol Vuh, y por supuesto de Roberto Cabrera, que es también, de ellos solo quedan vivos, ya murió Quiroga, ya también falleció Roberto Cabrera, recientemente está también las pinturas de Elmar René Rojas. Él se basa en el texto, es la búsqueda del centro, la búsqueda del vacío, la búsqueda de la forma en que el Popol Vuh se penetra, se entra a través de grietas, de barrancos, de ciguanes, de cenotes. Todo lo que es una cavidad en la tierra es posible que sea una puerta al inframundo. Ahora con los arqueólogos nos ha dado por hablar solo del inframundo, ¿no?
todo es inframundo, ¿no? Yo mejor le doy ahora el nombre de la mansión Lóbrega para que sea diferente al famoso inframundo, pero eso son las capas de la tierra, es la capa que nos lleva al centro en esta pintura de Elmar René. Y por supuesto, también hay que ver el Popol Vuh interpretado en otras partes. Este es Juan Gallo, este es el catálogo que se publicó cuando la exposición en el Poliforum Siqueiros. Es un pintor tzotzil de Chiapas. Y ahí está la separación del agua y de la tierra, cuando entra en la carne del hombre, cuando descubrieron la milpa, cuando descubren el maíz. Y nuevamente tenemos aquí el canté, este árbol maravilloso que queda poco. El canté se ha ido desapareciendo porque se utiliza mucho para las cercas, siempre la parte de abajo se mantiene verde. Entonces es algo importantísimo dentro de las mitologías indígenas, sobre todo del área maya, ¿verdad? El canté, el árbol que siempre reverdece en las raíces, aunque se transporte un horcón a otro lugar, ese siempre estará verde, ¿verdad? Y acá nuevamente la Ixquic, la doncella Ixquic, con el escupitajo con el cual va a quedar ella embarazada de los dos gemelos, de Junapui e Ixbalanque. Es interesante cómo en los mitos indígenas es la forma en que se explica los embarazos. Acá es el escupitajo que una de las calaveras le lanza a la mano abierta de Ixquic. Recuérdense, a veces en el caso de la creación entre los aztecas, es nada menos que Coatlicue, que encuentra una bola de plumón, de plumas en el suelo, las guarda en su seno y entonces queda embarazada nada menos que de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ¿verdad? En otros temas es también semillas que se guardan o un pajarito que se posa en una piedra donde está la doncella lavando ropa. Entonces, está molestando y le da un barazo, muere el pajarito y ella se conduele, lo guarda en su seno y el pajarito revive, le pica los pechos y queda embarazada. Eso es interesantísimo a través de la creación, digamos, de los héroes que van a surgir después, o dioses, cómo surgen. Y los invito a los que no lo conozcan a subir a la sala de etnografía donde está la Sala Maya. Es una de las obras maravillosas que se encuentran en el muralismo de este museo. Este museo rico no solamente en arqueología, sino también en murales. En la entrada tenemos Torres Bodet, nada menos que el mural de Tamayo, ¿verdad? De la serpiente y el jaguar. En este caso es el mundo mágico, como lo vio una pintora surrealista como fue Leonora Carrington. Ahí está el colibrí sol. El colibrí son dos animales los que con su plumaje o con su brillo dan vida al sol, encarnan al sol. La guacamaya y el colibrí. Y entonces este es el colibrí de luz, es el colibrí sol. Y la princesa Ixquic y los mensajeros de Juncamé. Ahí está del mal, de los mensajeros que vienen del fondo de la tierra, ¿verdad? Ese es uno de los bocetos de Leonora Carrington. Vayan a ver, los que no lo conocen, el mural en el segundo piso, la sala de etnografía maya. Y este también es un mural excelente que está pintó por Castro Pacheco, este pintor yucateco, se encuentra en el museo, en el Palacio de Gobierno de Mérida, ¿no? Es la creación del maíz, el hombre de maíz, el hombre hecho por el maíz.
él plasmó toda la historia de los mayas yucatecos en los murales del palacio, ¿no? Tiene desde la creación, que es el primero de los murales, hasta la guerra de castas, ¿verdad? Las manos del cortador de Nequén, que es otro de los cuadros maravillosos de Castro Pacheco, pero esta es una verdadera belleza, ¿no? Y por supuesto, Miguel Ángel Asturias. Es interesante porque todo el mundo cree que Hombres de Maíz, la novela se basa en el Popol Vuh. No, Hombres de Maíz es una alegoría, es un libro, por cierto, difícil, ¿no? Es un libro, se dice que es novela, pero es una novela difícil de leerla, ¿no? Porque por todo el barroquismo maravilloso que utiliza Miguel Ángel Asturias en ella, ¿no? Y esta es de la primera edición, la segunda edición. En la primera edición de Hombres de las Leyendas de Guatemala, Paul Valéry le hace nada menos, Paul Valéry, el prólogo. Años después, Rafael Alberti, con la editorial Osada, le publica Las Leyendas de Guatemala en la colección Pleamar, y con ilustraciones de un gran amigo de todos ellos, de Toño Salazar, un pintor salvadoreño. Entonces pinta a Miguel Ángel como una vasija maya, ¿verdad? Ahí está esto. Por cierto que cuando la colección Archivos de la UNESCO, que promueve la gran literatura americana a través de la colección Archivos, hubo quejas de por qué no se incluyeron los dibujos. Realmente ya Las Leyendas de Guatemala estaba imbricada fuertemente con los dibujos de Toño Salazar. Esta es una maravilla, es nuevamente la ilustración donde se encuentra nada menos que la gran guacamaya, ¿verdad? La guacamaya se encuentra en cierta medida uno de los principales dioses con la planta de maíz, el dios del maíz con la planta del maíz surgiendo abajo, pero está robándole a la guacamaya su lugar. Es un poco la alegoría de Bukukakish, el que vivía en el árbol, el que se sentía amo y señor, el que se sentía bello, el que se sentía único. Y por supuesto, vale la pena también ver, Ciesas publicó por primera vez los murales, los dibujos que hizo coloreados, acuarelas, Diego Rivera. Una edición que iba a salir en la editorial del Ministerio de Educación Pública en tiempos todavía de General Cárdenas. Nunca se logró hacer esa edición, pero Ciesas la logró, incorporó estos dibujos. Y ahí tenemos la creación de los montes, hecha por Diego Rivera. Es muy linda las acuarelas, las sacó también Arqueología Mexicana. Aquí tenemos la adoración de los dioses por los hombres. Recuérdense que en la creación del Popol Vuh es hasta que el hombre es hecho de maíz que se logra consumar la creación. Mientras fueron de barro, adoraban al barro, pero el barro no piensa. El barro o la madera, que son otros de los hombres primeros en los mitos de creación del Popol Vuh, ni la madera burda, ni el barro tienen piedad de los dioses. Por eso es el intento en que los dioses están tratando que el hombre de barro tenga alma, ¿verdad? Y este es los Xibalbá. He respetado no la X, sino tal y cual está Diego Rivera, interpretó los términos del Popol Vuh. Para nosotros es Xibalbá, aquí es Xibalbá, ¿verdad? Y los jugadores del juego de pelota. Es cuando llegan al inframundo los dos gemelos. Y aquí Hunakuf recupera su brazo, otro de los mitos, y la cabeza de Hunakuf que fructifica en el árbol, ¿verdad?
la calavera, que va a ser la que posteriormente le va a fecundar a Ixquic. Por cierto, mañana se presenta una versión infantil del Popol Vuh en teatro, aquí en este foro que están por votar, aquí en las calles de Zamora, ¿no? Y esta es Rina Lazo. Rina Lazo, cuando estuvo haciendo las pinturas, la reproducción, ella con su esposo Bustos, el gran grabador, van a Bonampak, toman muestras, calcan las pinturas y las reproducen. Es la de Rina Lazo, son las reproducciones que se encuentran en el patio maya, en la parte del templo de Bonampak, en este museo, ¿no? Pero Rina hace otro mural, otro de los grandes murales de este museo. El arquitecto Ramírez Vázquez le pidió expresamente a Rina que hiciera el mural introductorio de la parte etnográfica de los mayas, donde se encuentra el de Eleonora Carrington. Entonces hizo el mural con la creación, vamos a ver, el venerable abuelo Maíz le puso Rina. Aquí lo dividí porque es un mural muy largo, tiene cerca de 12 o 14 metros de largo, ¿verdad? Y aquí es la creación. Las diosas madres dan forma a los hombres de maíz y los progenitores, los 4 progenitores, están creando el sol, ¿verdad? El sol que va a alumbrar cuando todo se encuentra en tinieblas, ¿no? Ahí está amasando, yo todavía estudié, que en el Usumacinta, nos decía, en el Usumacinta la diosa Ismucamé molió el maíz con el que se formaron a los hombres. Nunca he encontrado de dónde sacó la maestra eso que en el Usumacinta había sido, ¿verdad? Me gustaría encontrarlo, ¿verdad? Y este es el parto, ¿verdad? Pero es la ceiba. Fíjense cómo está la diosa abriendo, tocando la ceiba, la creación, y luego la serpiente, que es la tierra. Ahí está también está el viento representado en forma de caracol, la espiral del viento. Está el colibrí también nuevamente libando la flor. Y por supuesto todo eso dentro de esta serpiente que abre las fauces y sale una de las milpas, ¿verdad? Sale la caña de maíz y los volcanes de Guatemala, como siempre en su erupción constante, ¿verdad? Y mientras tanto el Tlacuilo está pintando la escena y la creación en los códices. Ahora, esto no lo es. Rina se basó en piezas arqueológicas. Vamos a verlas. Esta es nada menos que la diosa Tlazolteotl aztecas dando a luz, que se encuentra en el Museo de Don Bartonox en Washington. Es una de las esculturas aztecas más tremendas que hay, ¿no? Es hermosamente tremenda, podríamos decir, ¿no? Se ve el gesto, ¿verdad? Además, como vemos acá, es la forma indígena original de dar a luz. Aquí la tenemos. Como tenemos también de dónde saca, si vemos, tiene el maíz. Está la serpiente relacionada con el maíz y ella lo toma de esta pieza azteca, de esta cola de serpiente cascabel que se encuentra aquí en la sala mexica del museo. La serpiente que fecunda. Acuérdense que la serpiente es el agua que camina, el río es el agua, es la serpiente que camina en forma de agua, ¿no? También fertiliza el agua. La serpiente es la tierra, por lo tanto, la serpiente contiene el maíz. Y por supuesto la ceiba. La ceiba es el árbol sagrado, Yaxché, la ceiba. Es la ceiba pétrea, es una ceiba, una gran estalagmita que se encuentra en Balancanché, cerca de Chichén Itzá. Veamos que tiene abajo ofrendas
vasos, urnas tipo Tlaloc, ¿verdad? Chac, en todo caso, que sería el Tlaloc maya yucateco, ¿verdad? Y es una acuarela de Luis Covarrubias, de la gran... Imagínense ustedes que mañana uno es muy católico y de repente le creciera un árbol en forma exactamente de cruz. Pues milagro. Cuando los mayas descubren que en el fondo de la tierra, porque han de haber entrado también, incluso tuvieron que haber arrastrado para llegar a una cámara extraordinaria, a una cámara maravillosa, que en el fondo está la gran estalagmita y las estalactitas que caen, es un árbol pétreo. Y si vemos en los mitos mayas, la ceiba es el árbol, es el que sostiene al mundo. A través, eso lo trae también, en su mural lo pone muy claramente Leonora Carrington. Las almas de los antepasados entran por las ramas de los árboles a las raíces donde moran. Y nuevamente a través de las lechuzas de los tecolotes se expresan muchas veces las almas de los antepasados, pero es el árbol el que sostiene al mundo y al mismo tiempo es el árbol donde moran los antepasados. Franz Blom, un gran arqueólogo danés, vivió muchos años en Chiapas y tiene un trabajo sobre cómo las cruces, muchas de las cruces indígenas no es la cruz cristiana, sino es el árbol, es la ceiba precisamente. Recuérdense que se habló de que Santo Tomás había estado antes que los conquistadores tratando de evangelizar a los indígenas, y que por eso es la cruz de Palenque, que por eso las representaciones de las cruces fueron cosas, por supuesto, nada comprobadas, ¿verdad? Imposible, ¿no? Y son una serie de pintoescultura también de Óscar Barrientos, también están en bodega. Son toda una serie de paneles, se puede decir, que hizo él basado en el Popol Vuh. En el caso de Jumbás y Jonchuen, los músicos, los gemelos también, perdón, los hijos de la tierra. Y luego los monos, ¿verdad?, que juegan y espantan. Acuérdense que el mono es un animal que para los mayas era el animal alegre, burlón, libidinoso. Si se fijan en las danzas contemporáneas, las danzas sobre todo de las tierras altas mayas, el mono es el que está molestando a los espectadores, está molestando a los propios danzantes. El mono pues es el juguetón, ¿no? Y acá tenemos nuevamente el mito de Ixquic, ¿verdad? Siempre buscan los pintores los temas, incluso algunos los ponen en la parte de atrás de sus obras, pegan el texto en el cual se basaron, en el caso de Óscar Barrientos, ¿no? Y estas que son realmente muy lindos los paneles, deberían de estar expuestos en algún lugar. Y es interesantísimo, es Luis Díaz. Fue premio en la Bienal de Sao Paulo. Es el Gucumatz en persona, ¿no? El Gucumatz es el Cuculcán, es el Quetzalcóatl, es la serpiente emplumada. Dicha el Gucumatz en maya de tierras altas, que es el Cuculcán general de los mayas, sobre todo de Yucatán. Pero fue una creación hecha en el propio lugar, en el propio Sao Paulo, tamaño heroico, grande, porque se tratara de que la gente pasara debajo del Gucumatz, o sea, la gente que veía la obra tenía que pasar directamente por debajo, por eso pasar debajo del Gucumatz. Eso es lo que quería Luis Díaz, que la gente, el respeto, se pasa por debajo de la serpiente.
Y Luis Díaz también las formas plásticas, digamos, reproduce, va separando. Es toda una serie de cuadros en los cuales los mismos elementos se van descomponiendo en cuadros separados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es múltiple la palabra maya, decía Luis Díaz, es múltiple. Se expresa en 24 lenguas, 40 y tantas lenguas en época prehispánica mayances, ¿verdad? Y me tocó hacer un descubrimiento extraordinario, ¿no? Hay un pintorazo argentino, Jules Solar. Jules Solar era un teósofo, al mismo tiempo, teósofo, músico, inventó un piano cromático para crear colores, decía él, con la música. El Museo Jules Solar en Buenos Aires es una verdadera maravilla y de repente voy dándome cuenta que utiliza la serpiente, los pájaros, los elementos del Popol Vuh y por supuesto, ¿de dónde sale todo esto? De la lectura del Popol Vuh y de su amistad con Miguel Ángel Asturias. Este es un retrato de Miguel Ángel prácticamente desconocido, ¿no? No lo conocía ni el propio Miguelito Asturias, su hijo que vive en Buenos Aires, ¿verdad? Y decía él, son los ojos de la vida. Es Miguel Ángel que se reproduce como nahual, se abre, se separa el rostro de Miguel Ángel porque es Miguel Ángel único y al mismo tiempo se divide como es el nahual. El nahual puede ser, en este caso, él lo pone con la luna, lo pone con los rayos que penetran en la mente de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Habría que también trabajar de esto, por supuesto, solo traje unos cuantos ejemplos, las ilustraciones de los libros. Las ilustraciones de los libros, este es el libro del Popol Vuh, con ilustraciones de Baudisone para ¿cómo se llama? La edición argentina primera del Popol Vuh, en la colección Mar Dulce. Esta es la solapa de la edición japonesa, es una preciosidad, la solapa de la traducción primera japonesa al Popol Vuh. Está un poco basada en las acuarelas. El pintor que hizo esto se basó indudablemente en las acuarelas de Diego Rivera. La de los monos es diferente, cuando los monos juguetones que se convierten en monos los gemelos, ¿verdad? Y esta portada no está, pero me interesa porque fue otra edición para niños donde colaboró un magnífico pintor guatemalteco, gran amigo. Fuimos miembros del mismo grupo, el grupo Sakertí, de los años 40 en Guatemala. Acá falleció no hace mucho tiempo en París. Y estas son las ilustraciones también basadas en textos del Popol Vuh, ¿verdad? De los muñecos labrados de madera, los que se multiplicaron y tuvieron hijos e hijas. Y en este caso, cómo son destruidos por no tener piedad de corazón del cielo, corazón de la tierra, que son las invocaciones que trae el Popol Vuh. Y aquí nuevamente Bukuka Kish, acuérdense Bukuka Kish, el vanidoso que vivía en un árbol de Nance, que tenía todos sus dientes con mutilación, con dibujos, como dicen, ¿no? Tenía aserrados los dientes, símbolo de jerarquía, símbolo de elegancia. Era tan vanidoso que con una cerbatana uno de los gemelos del Popol Vuh le pegó y murió de tristeza por haber perdido sus dientes. El pobre se ponía granos de maíz para que pareciera que tenía todavía sus dientes brillantes, ¿verdad? Y este es
ahorita lo acabo de ver, pero le han quitado en la nueva edición que sacaron de esto. Es Eduardo Galeano el que hizo la introducción a este libro y que escogió los textos, con ilustraciones de Nibio López Vigil también. Pero son unas situaciones extraordinarias. Ahorita lo acabo de ver aquí en venta, pero ya no trae el texto de Eduardo Galeano, ¿no? Y por supuesto habría que ver, no solamente es el Popol Vuh, son los textos de más. Este es un libro bellísimo de 1934. Sobre él escribe otro gran escritor guatemalteco, Cardoso y Aragón, escribe sobre 2 libros que en esas fechas están abriendo a los intelectuales mexicanos, están abriéndose a los textos antiguos. Uno fue Andrés Enestrosa con Los hombres que dispersó la danza, con el libro famoso de Los hombres que dispersó la danza, los mitos zapotecas. Y el otro es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, hombre? Ahí está. Antonio, ¿qué? Medis Bolio, perdón. Pero son ediciones, dibujos de Asab. Medis Bolio recrea los textos que trae el libro de los cantares de Sibalché, el libro del Chilam Balam, que son las contrapartes, complementos, podría decir, de toda esta literatura maya, ¿verdad? No sé, ¿qué pasó? A ver, ¿usted qué sabe? ¿Cómo regresa? Sí, quiere exacto, la de... Pues mira, sí. Esta creo que había, pero también es una pintura que se encuentra aquí en el museo, en la sala maya de Yucatán, la parte de Yucatán, donde está la significación también de la ceiba, hablando de la ceiba de que Rina Lazo, ¿verdad? Se había basado en estos textos. Es la ceiba que se encuentra en el centro de los pueblos indígenas, la ceiba como centro del pueblo, y que tiene los 4, siempre le da centro para los 4 rumbos. Los rumbos no son rumbos cardinales, como decimos siempre, no es la rosa de los vientos occidental, son las 4 rinconeras del universo, los 4 cargadores del calendario, son los 4 caminos de salida y de entrada que tienen los pueblos originarios, ¿verdad? Y siempre con sus cruces. En las excavaciones de Coapa, un pueblo del siglo XVI en Chiapas, Tomás Lee se dio cuenta cuando hizo el plano que había en 4 puntos distintos amontonamientos de piedra. De repente excavó uno de ellos y encontró la base de lo que había sido una cruz del siglo XVI. O sea, se mantuvieron en el XVI en muchos lugares el concepto de los 4 salidas y las 4 entradas del pueblo. No sé cómo ve. Bueno, ya voy acabando. Y finalmente, pues, como dice un intérprete Chuj,
Las cosas que se te presentan son las que pintas con pensamientos, eso es muy lindo, ¿no? Y se lo dediqué a mi gran amigo fallecido, Roberto Díaz Castillo, gran compañero de los años 40 también, y director, últimamente director del Centro Cultural en Antigua, el Diego de Porres, ¿verdad? Bien, con un cuadro de Mérida doy fin a esto, habría mucho que seguir hablando, también entrar a la escultura, entrar a la literatura, pero ese es otro tema. Así que muchas gracias. Si hay, no sé si hay alguna pregunta o algo que pudiera. Por acá, ¿quieren hacer alguna pregunta? Bueno, no, me llamo Gerardo Soberanes. La pregunta no es sobre la plástica bueno, es sobre el Popol Vuh. Cuando menciona alguno de las traducciones, menciona la de Rodas, el guatemalteco, pero le vi un dejo en su expresión como que no era muy buena. Quisiera saber su opinión acerca de esta traducción. No, yo respeto mucho esa edición, es don Flavio Rodas, que era un hablante del quiché, y emprendió junto con el licenciado Villacorta, que no sabía quiché, pero manejaba maravillosamente la bibliografía guatemalteca, hacen la primera, hay una primera edición, una edición de Reynaud, de George Reynaud, que emprenden el abate González de Mendoza y Miguel Ángel Asturias, pero es una edición, es una traducción de traducciones, ¿verdad? Reynaud traduce y ellos traducen del francés la edición del Popol Vuh al español, que sale a fines de los 20 más o menos, ¿no? Después de Villacorta con esa estudiamos todos, así que yo le tengo mucho respeto también, ¿no? Además, varían hay variaciones en todas las traducciones. Posteriormente vino la gran edición del Fondo de Cultura en la colección americana, la de 1947, que es la de Adrián Recinos, que es la que se sigue utilizando y sobre la cual hay cantidad de ediciones piratas, ¿verdad? De la de Recinos. Últimamente está la edición, la traducción de Sam Colop, pero ya antes, que es una muy buena porque el Popol Vuh no es lineal, el Popol Vuh está hecho en forma de versículos, ¿verdad? Son como versículos. Faltan partes que no se han traducido nunca del Popol Vuh, los escolios, o sea, las anotaciones al margen del Popol Vuh siguen sin haberse publicado, se encuentran todavía en manuscritos, ¿verdad? De modo que el Popol Vuh hay que seguirlo trabajando, pero la edición de Sam Colop equivale en español tal vez a la más apegada al texto. Igual que en inglés está la de Munro Edmondson, que fue el primero que se fijó en la estructura versicular del Popol Vuh. O sea, el Popol Vuh se decía como melopea, ¿verdad? Así se va repitiendo, se va continuando a base de frases casi poéticas, podemos decir. Sam Colop por eso tiene una edición, una versión poética y la versión, podemos decir, científica, por llamarle así entre comillas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Buenas tardes, maestro, más bien doctor. Bueno, la pregunta es
sabemos como guatemaltecos, ¿verdad?, que muchas de las piezas que usted ha mostrado se encuentran en las bodegas del Museo Nacional de Arqueología en Guatemala. También, también sabemos, ¿verdad?, que el presupuesto para cultura es bastante corto y entonces por eso muchas de estas piezas quizá no están expuestas. Ahora, últimamente existe la propuesta sobre la creación del Museo Maya de las Américas, entonces yo quisiera saber qué opinión le merece al respecto. Bueno, le contestaría en una doble, como arqueólogo y como guatemalteco. No. O sea, en primer lugar, la arqueología y el turismo no tienen absolutamente nada que ver. O sea, los arqueólogos no tenemos nada que hacer con turismo. Nosotros nos dedicamos a la investigación, al estudio. Y nos da mucho dolor cuando trabajamos un sitio arqueológico y después ya no podemos ni nosotros entrar, porque pues nos cobran y los precios son fuera de proporción muchas veces, ¿no? Y sobre todo ver lo que se hace turísticamente con muchos de los sitios arqueológicos. Ahí tenemos luz y sonido en Teotihuacán, que es del más pésimo gusto, ¿verdad? Pero que es lo que da ingresos, se puede decir, ¿no? Entonces, yo creo que no. Si hay coleccionistas privados que hagan su museo con las colecciones privadas, pero privatizar un museo nacional me parece, perdón, pero me parece un crimen por una razón, un crimen al estudio. ¿Dónde están planeados los laboratorios? ¿Dónde están planeada la forma de las bodegas? ¿Qué va a pasar si se privatiza con la ceramoteca? Cuando se habla de ceramoteca no es el desecho de la arqueología, es lo que equivale a un archivo histórico. Cada tiesto para los arqueólogos es como una hoja del Archivo General de Centroamérica, como una hoja de la Hemeroteca Nacional. Eso no está en el museo. ¿Cómo va a continuarse esa labor? Todos los arqueólogos que excavamos tenemos obligación de entregarle al museo, al Instituto de Antropología en Guatemala, entregarle nuestros muestrarios, los muestrarios. Los muestrarios son, como quien dice, el lugar donde vamos a ir a consultar los resultados arqueológicos, cronológicos, de todo tipo, que los tiestos guardan. Eso no está comprendido. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a normar un museo nacional? No. Santo Domingo en la antigua tiene piezas privadas que han confrontado con cristal. Eso está muy bien, ahí está bien, es una cosa privada, pero dejémoslo nacional, si no nos va a pasar lo mismo que está pasando en Mérida. Deshicieron el Museo Cantón de la Casa, hicieron el nuevo museo, hay que llegar en automóvil por fuerza. No los puede pagar ningún yucateco de clase modesta. Eso es lo que yo veo de peligro. Ahora, si me preguntan qué dice usted del turismo, yo no sé nada de turismo, soy arqueólogo, yo me dedico a la investigación. Esa es una razón. Ahora, espero que a los que nombren directores de las grandes ¿cómo se llaman?, ministerios o secretarías de turismo, que sepan un poquito de arqueología, porque son empresarios y no saben muchas veces absolutamente nada. Habría que pasarles una pequeña encuesta para ver quién fue Tecunumán, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo para otra pregunta. Maestro Navarrete, muchas gracias por estos extraordinarios acercamientos en cultura para la población en general, aunque mucha gente aquí es muy docta en esto, pero a nosotros nos queda muy claro la importancia de esta interpretación de cosmogonía, de esta cultura. La primera pregunta, ¿habrá algún nivel, aunque las comparaciones son malas, de compararse con las clásicas civilizaciones antiguas? ¿Y cuál sería la extensión
de influencia de esta cultura maya, porque nos concretamos simplemente al espacio pues, conocido de la península yucateca o a Guatemala, pero parece que hay vestigios en algunos otros pueblos de Centroamérica. Por su contestación, muchas gracias. Bueno, no, tenemos pues lo que podríamos decir Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Belice, que tiene maravilla de piezas de centros mayas, Guatemala, El Salvador, toda la parte occidental y un poco al norte, y Honduras, por supuesto, hasta un punto de límite, ¿verdad? Y pensar que el mundo maya está vivo, es un mundo vivo, es un mundo en efervescencia, es un mundo que está cambiando también, ¿no? Es un mundo que se está superando cada día más y que tienen todo el derecho de volver a reintegrar. Ahí está Israel que lo hizo, ¿no? Lo hizo con la gran diáspora de todos lados que volvieron a reunirse y ahora los mitos de los judíos que estaban en Argentina, donde hubo gauchos judíos. Gershunov tiene un libro sobre los gauchos judíos. Todo eso, los judíos que llegaron del Brasil, los que llegaron de Rusia, pues han creado un otro mundo, se han recreado y han creado una nacionalidad. Bueno, pues eso es lo que está pasando con nosotros, lo que está pasando en el mundo maya, en Chiapas, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Ahora, también hay que tener cuidado con la destrucción de muchos de esos, podríamos decir, recursos culturales del mismo pueblo. Le voy a poner un caso, por ejemplo, guatemalteco. Tenemos la laguna de Chiquibar, que la famosa cráter ese sagrado. Hasta no hace mucho era un lugar bastante cerrado donde se hacían las ceremonias propiciatorias de muchas cosas. De pronto vienen los guías de turistas y empieza, y ahora tenemos emplumados ahí que están invocando el Popol Vuh, etcétera, etcétera, y ahora ya dejó de ser el lugar sagrado para convertirse en un lugar turístico. El Rabinal Achí. En Guatemala tenemos la maravilla de tener la única obra de teatro que queda del mundo prehispánico americano es el Rabinal Achí, porque el Ollantay de los peruanos fue mistificada de Rojas, un escritor colonial. Tenemos pedacitos en el Huehuense, en Nicaragua, pero el Rabinal Achí, ahora, la representación del Rabinal Achí es una representación sagrada, dura cerca de 3 horas y media, 4 horas. La primera representación se hace en el sitio arqueológico Chutitlioch, que está encima, junto a Rabinal. De pronto viene una organización que dirigió una arqueóloga muy importante en Guatemala, Zoila Rodríguez, que fue ADESCA, una institución excelente de ayuda para la reconstrucción de muchas de nuestras tradiciones. Fue una oficina excelente, ¿no? Volvió a remontar, volvió a patrocinar los trajes, etcétera, del Rabinal Achí. Entonces vuelve a montar el Rabinal Achí, que se había dejado de montar, se habían perdido las máscaras, vuelve a surgir porque se encuentra el señor Coloch, que era el depositario de los textos. Viene a la oficina de turismo, qué bonito el Rabinal Achí, hay que traerlo a Guatemala, pero es muy largo, va a aburrir a la gente. Y estaban pensando llevarlo a París, pero que solo dure media hora. Es que no es eso, ¿no? Eso es lo que no se debe de hacer y es el miedo que me da a mí en lo personal, que no soy nadie para que me dé miedo, pero ¿cómo se llama? Lo que puede hacer una mala interpretación, un mal uso, porque ahí es un uso ya de carácter comercial. Que se hace del Rabinal Achí, que dura 4 horas porque se aguantan los que están viéndolo y que entienden la lengua, ¿verdad? Eso es el problema que yo veo. Bueno. Si no hubiera otra pregunta, ¿alguien más?
Ay, maestro, ¿usted de dónde viene el Popol Vuh? ¿Qué tan lejos se le puede? Yo sé que no se puede transportar automáticamente en muchas escenas que se ven de repente y uno dice, estos son los gemelos, yo sé que no, pero ¿de dónde, desde dónde se puede rastrear toda esta historia? Mire, se dice incluso que el Popol Vuh fue un códice. No hay ningún códice en el mundo prehispánico que se lea como todo estaba en suspenso, todo, es otra cosa, no es, ¿cómo se llama? Y llegaron los gemelos, etcétera. Esto no hay ningún códice que se lea como leemos nosotros un texto, pues de los nuestros, ¿verdad? Mire, el Popol Vuh, el problema es que ahí hay una intención también evangelizadora. Está el paso del hombre está el paso por el Mar Muerto, hay toda una serie de Daniel Contreras, un historiador guatemalteco, tiene un artículo muy bueno que se llama Influencias bíblicas en el Popol Vuh. El problema es que el Popol Vuh es hasta principios del siglo XVIII, que Fray Francisco Jiménez dice que encuentra el texto en Chichicastenango. Y ya ha pasado más de 2 siglos casi, cuando de la época prehispánica y de la conquista, de modo pues que el Popol Vuh habría que hacer un gran seminario de mucho tiempo sobre el Popol Vuh, ¿verdad? De ver cuáles mitos son, en un gran cuadro, ¿no? Huastecos, totonacos, zapotecas, mixtecas, el mito de la creación, a ver cuáles son generales de Mesoamérica y a ver cuáles son propiamente de los mayas general y luego de los mayas quichés. O sea, el Popol Vuh no lo podemos tomar como un libro unitario todo el tiempo. En primer lugar, está dividido en 2 partes. Hay una parte cosmogónica, hay una parte de mitos y hay otra parte histórica, que es la segunda parte, cuando comienza ya la historia del pueblo quiché. Ya solo esa división habla de 2 corrientes que se han mezclado, ¿no? O sea, no es el Popol Vuh un libro, como le dijera, que no pueda ser discutido en cuanto a su origen. Ahora, su origen, principios del siglo XVIII, Fray Francisco Jiménez. Hacia atrás ya son elucubraciones, no sabemos cómo están. Incluso hay un gran historiador guatemalteco cuyo libro como que no lo trabajan, o no lo trabajamos, que es René Acuña. Se llama Estudios sobre el Popol Vuh, que publicó el Centro de Estudios Mayas. Es un libro extraordinario donde él plantea incluso que en el Popol Vuh puede haber 2 o 3 manos de gente que manejaba la lengua, ¿verdad? Y que forma el libro propiamente. René Acuña, Estudios o algo así sobre el Popol Vuh, Centro de Estudios Mayas. O sea, sabemos, Fray Francisco Jiménez incluso, que es el que transcribe el Popol Vuh, él tiene un libro que se llama El arte de las 3 lenguas. Él hablaba sutujil y hablaba, creo que cachiquel, y hablaba quiché. Entonces es posible que él hubiera tomado mitos de diferentes grupos guatemaltecos y los hubiera amalgamado en el Popol Vuh. Pero eso también, ya lo que estoy diciendo, ya también puede ser discutido, ¿verdad? Así que poder decir que exactamente enchufarlo al mundo prehispánico es difícil, ¿no? Tiene que haber sido relatado después de la conquista. Si bien damos paso a otra pregunta más, si no hubiera, entonces nada más nos resta agradecer al doctor Carlos Navarrete por esta conferencia sobre Popol Vuh y las artes plásticas. Muchas gracias, doctor. Por último, hacerles una cordial invitación a todos. El día miércoles 28 a las 7 está la inauguración de la obra de Carlos Mérida. Va a estar aquí, entonces están cordialmente invitados. A las 7.